Bien, ya estamos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos en Cartago, Costa Rica, saludando a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y a la iglesia que hoy nos acompaña. Hoy es domingo 10, ¿no? 10 de noviembre de este 2024. Ya vamos avanzando, ya casi se parte el mes. Así es que animarles a todos, nosotros aquí como iglesia, usted ahí en el video, a que dispongamos de este tiempo, un tiempo especial, un tiempo de la predicación de la palabra para que podamos hacer o podamos experimentar lo que la palabra busca, ¿no? Que es que nosotros seamos, ¿qué cosa? Edificados. Y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Así es que voy a invitarlos a que vayamos al libro de Mateo, hermano. Busque el libro de Mateo, capítulo 10. Mateo 10, vamos a leer un versículo, pero téngalo ahí marcadito, ¿no? Mateo capítulo 10, vamos a ir al verso 16. Mateo 10, 16. Ya que hablo de Mateo, pues saludar a Mateo, Asaf Mateo. Qué bueno que nos visita hoy Mateo. Mateo 10, 16. ¿Estamos ahí, hermanos, todos? Dice la palabra del Señor: he aquí, dice él, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, por tu preciosa palabra, por la porción que hemos podido leer ahorita y que vamos a meditar en torno a ella, Señor. Pero sabiendo que la suma de tu palabra es verdad, te damos gracias por ella, Señor, porque la dejaste precisamente para que nos prepare como buenos hijos e hijas tuyos, que nos prepares para toda buena obra, Señor. Y así estamos dispuestos a hacerlo, Señor. Así es que nos disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo tuyo, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, les estaba comentando ahorita que ya hoy es 10 de noviembre, ¿no? Y ya comienza a medida que avanza el mes de noviembre y con el avance del mes de noviembre, pues avanza todo lo que conocemos como fin de año, ¿no? Ya comienza a verse como el acelere en las calles, ¿cierto que sí? Ya ustedes lo han visto, ¿no? Bueno, aquí en Cartago siempre hay presas, pero no importa. Pero siempre ya se ve como ese acelere natural del fin de año que genera no solamente impaciencia y todo eso, sino como esa ansiedad, es el querer llegar rápido a donde uno va, como tal. Ayer fuimos al cine allá en Escazú y como 3 vueltas para poder parquear y yo digo, ¿qué es eso? ¿Entiendes? Entonces, tomé una decisión. Dice, ¿cuál, pastor? ¿No va a volver al cine? No, apenas voy en bus. Pero bueno, es complicado. Entonces, ahorita ya, yo que no hemos entrado en diciembre todavía. Entonces, hay mucho acelere, mucha angustia en las personas. Y digo angustia porque a medida que se acerca el fin de año, es una época que a muchos nos gusta, porque yo reconozco que a mí me gusta el fin de año. No solo por las vacaciones, sino por el ambiente, el tiempo de compartir. Hay gente que no le gusta la Navidad. Y hay gente que se aísla en época navideña porque dicen que es que, ¿cómo voy a celebrar yo si es que hay tantos niños allá en Angola que tienen aguantando hambre? Y digo, bueno, pues el hecho de que yo no celebre no le va a solucionar la situación a los niños de Angola, ¿cierto decir? Si quiere hacer algo, haga por los niños de aquí, de Cartago, de los diques, de algún barrio, ¿no? O en San José. Pero hay gente que se cohíbe pensando en los niños de África. Pues sí, pero ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Entonces a mí me gusta la época de Navidad, pero hay gente que no le gusta precisamente porque es una época de gasto y hay muchas crisis económicas ahora que estamos sufriendo, no solamente en Costa Rica, sino en el país donde usted nos vea o a nivel mundial hay mucha inestabilidad, no solamente económica, moral, política, de todo, ¿cierto, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, si hay una realidad hoy en día es que la gente cada vez confía menos en la gente, ¿cierto que sí? Cada vez la gente confía menos en la gente, ¿no? Y eso hace que uno se mueva con cierta, ¿qué? Desconfianza y cierto recelo como tal, ¿no? ¿Y por qué la gente no cree en la gente? ¿Por qué cree usted que la gente cada vez cree menos en la gente? ¿Por qué? ¿Qué hace que uno confíe en la gente? Pues la confianza, que, favorito, dice que hacer un esfuerzo tremendo.
¿Qué hace que uno confíe en la gente? La confianza. ¿Pero la confianza qué es? El conocimiento, ¿no? Lo que uno conoce de las personas, que las personas sean lo que dicen ser, que cumplan lo que prometen. ¿Cierto que sí? Vea, el domingo pasado les decía que la noticia de la semana que había, la semana pasada, ¿cuál era? La tragedia de España, ¿cierto? Esta semana, como hubo otra notición, ya la gente no se acuerda de eso. ¿Cuál fue la noticia de esta semana? Desde el lunes andamos en eso ahí. Andamos, pues como yo tuviera mucho que ver, ¿no? Pero, ¿ah? Las elecciones de Estados Unidos, ¿cierto? Dice, paseo, ¿usted eso qué le afecta? Dice, ni porque yo sea. Bueno, un saludo para Trump, si nos está viendo. Pero el caso es que sí, las elecciones de Estados Unidos, ¿no? El miedo, el terror que había. Uy, que no subo otra vez ese señor. Digo, ¿pero por qué? Estaba yo revisando una prédica de noviembre del 2016 y me dio tanta risa porque estaba yo leyendo la prédica que yo mismo hice y yo decía, y se trataba del temor que había en ese entonces porque podía subir a la presidencia alguien como Donald Trump. ¿Y qué pasó? Subió, estuvo 4 años y tampoco fue tan terrible el asunto, más bien fue bueno. Estados Unidos tuvo 4 años buenos, ¿cierto que sí? Pero ahora lo mismo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué hubo ese triunfo arrollador en Estados Unidos de Donald Trump y su gente? Porque los que estaban ahí, ¿qué pasa? No cumplieron con las expectativas, ¿cierto que sí? No cumplieron lo que prometieron. Y eso pasa mucho con muchos de los políticos de hoy en día. Prometen y prometen. Y les voy a hacer un puente. ¿Y qué dice la gente? Doctor, pero aquí no hay río. Se lo hacemos también. ¿Me entiende? Así es la gente, ¿no? Así son los políticos. Pero bueno, eso es un paréntesis para ver si estábamos aquí. El caso, hermanos, es que uno veía antes de que, como no se sabía quién iba a ganar en Estados Unidos, mucha gente comenzó a hablar y a despotricar contra Trump, ¿cierto que sí? Y después de que ganó Trump, ¿qué pasó? Felicitaciones, Mr. President. Amén. Porque cuando uno habla, hermanos, y como la lengua no tiene hueso, por eso es que Santiago dice que la lengua hay que, ¿qué cosa? No hay que frenarla, ¿hay qué? ¿Hay qué? Refrenarla. O sea, ni siquiera es un órgano que hay que frenar, es un órgano que hay que refrenar. O sea, como quien dice, asegúrese, ¿no? Entonces la gente hablaba y hablaba. Y caso, por ejemplo, de los presidentes de Colombia y de Venezuela, ¿no? Que lo trataron de basura, nazi, fascista, loser, le decían al hombre. Y ahora que ganaron, presidente, es hora de empezar una nueva relación, siempre hay un nuevo comienzo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablaron les faltó ¿qué cosa? ¿Qué les faltó? ¿Tener qué? Que así se llama la prédica de hoy, o es una de las cosas que vamos a ver. ¿Les faltó tener? ¿Cuál? Por ahí lo dijeron, ¿no? Sería bueno que vean cómo se llama la prédica. Esta prédica se llama El arte de ser prudentes y sencillos. El arte de ser prudentes y sencillos. Entonces, a la gente muchas veces le falta prudencia, hermanos. Le falta prudencia y vamos a ver qué es eso. Y yo por eso le puse que es un arte. El ser prudentes y ser sencillos es un arte. Amén, ¿cierto, ahorita? ¿Por qué le puse yo que es un arte, hermanos? Porque vean, miren la definición de lo que es un arte. Un arte es esa capacidad y habilidad para hacer algo. Eso es un arte, amén. Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión de mundo a través de diversos recursos como los plásticos, la lingüística, los sonoros, corporales mixtos. Entonces, eso es un arte. Muchas veces hay personas que hacen algo bien, pero cuando lo hacen extremadamente bien, uno dice, wow, ¿eso qué es? Eso es un arte, ¿cierto que sí? Entonces, ser prudentes y ser sencillos en estos tiempos en los que estamos viviendo, donde lo que prima es la imprudencia y lo que prima es el orgullo y el egocentrismo, el ser prudentes y sencillos es un arte, hermanos. Casi que todas las cosas que uno hace alineado a la voluntad de Dios es un arte. El arte de tomar decisiones, el arte de ser sabios, el arte de escuchar. Todo se convierte en un arte. ¿Por qué? Porque como estamos metidos en el reino de Dios, nosotros tenemos que buscar ¿qué cosa? La estatura del varón perfecto, ¿cierto? Y a la medida en que uno busque la perfección, todo lo que uno haga se convierte en un arte, ¿no?
Amén, hermanos. Entonces, ¿y a dónde vemos la falta de prudencia? ¿Dónde la vemos más? En las calles, ¿cierto? ¿Con quién? Con la gente que maneja carros, ¿cierto? Se ven unas imprudencias, unas caballadas que dirían en otro idioma. Tremendo, ¿no? ¿Y por qué cuando uno maneja carro tiene que ser prudente? No solamente porque está manejando carro, sino porque está en riesgo, ¿qué cosa? La vida de uno. Y no solamente la vida de uno, sino que la vida de otra gente, ¿no? Entonces, eso demanda de nosotros, ¿qué cosa? Mucha prudencia, ¿no? Nosotros somos responsables. ¿Acuerdan cuando la vez pasada les decía que cada uno, que lleven los unos las cargas de los otros? ¿Se acuerdan? Y que por otro lado decía, cada uno llevará su propia carga. ¿Acuerdan que dijimos, pero cómo es eso? ¿A fin qué? ¿Yo tengo que llevar las cargas de los otros o tengo que llevar la mía? Hay cargas que uno tiene que llevar y hay cargas que uno puede compartir. Y eso lo hablamos la vez pasada, ¿no? Un consejo, un consuelo, el acompañar a alguien en una situación complicada es algo que se puede compartir, pero hay otras que no. La responsabilidad de mi vida, hermanos, es una carga que yo tengo que llevar. Yo soy responsable ¿de qué? De mi vida. Amén. ¿Estamos claros en eso, no, hermanos? Entonces, hoy vamos a hablar de esos dos temas, la prudencia, la sencillez. ¿Por qué el Señor usó eso aquí? ¿Qué aplica eso para nosotros? Es algo que vamos a estar nosotros meditando. Entonces, hermanos, la prudencia, ya metiéndonos un poquito ya en el tema para que nos rinda, la prudencia, si usted busca en el diccionario qué es ser prudente, pues obviamente proviene del latín, ojo la investigación que dice, la prudencia proviene del latín prudentia. Wow, eso no lo sabía nadie. ¿Alguien lo sabía? No. No, ¿cierto? ¿Se lo imaginaban? Tampoco. Bueno, está bien. Proviene del latín prudentia, dice que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución. ¿Para qué? Para evitar posibles daños, dificultades, males o inconvenientes y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Esa es la prudencia, ¿no? Y ahorita vamos a ver que hace parte de la fórmula mágica, poniéndole mágico por decir algo, pero ustedes saben que en esto no hay ninguna magia, las cosas de Dios no es de magia, ni mucho menos. De hecho, Dios aborrece la magia, la abomina, sino que es una receta, llamémosle más bien ganadora, ¿no? De éxito, ¿no? Que Él nos habla de la prudencia y ¿qué? Y la sencillez, ¿no? Entonces, la prudencia obviamente requiere que nosotros seamos personas de buen juicio, que tengamos templanza. Tener templanza es lo mismo que tener ¿qué? Dominio propio, ¿cierto decir? ¿Y qué es tener dominio propio? Tener los sentimientos, las emociones, las decisiones, todo bajo ¿qué? Bajo control. Dominio propio, ¿no? Que está muy ligado también a la mansedumbre, ¿no? Que ya lo hemos hablado varias veces también, ¿no? Tener cordura, tener sabiduría, discernimiento. ¿Se acuerdan del discernimiento alguna vez que lo hablamos? Esa capacidad que tenemos nosotros de saber qué cosa, si algo es bueno o es malo, el bien o el mal, si algo viene de Dios o no, si algo realmente es para mí o no. Tener ese discernimiento, ¿no? Ahora, y que alguien podría decir, pastor, ¿y eso se aprende? Claro que uno lo aprende, ¿no? Uno aprende, uno adquiere la capacidad de ¿qué? De discernir, ¿no? Pero para aprender eso, obviamente, pues hay que meterse en la palabra que es la que nos ayuda realmente a discernir en línea lo que Dios ve. Amén, hermanos, ¿o no? Estamos ahí, ¿cierto que sí? Entonces, muchas veces en la vida, hermanos, hay cosas que demandan de nosotros decisiones así, ¿no? Ya sea que estemos en momentos de angustia, en momentos de alta tensión y todo eso que tengamos que tomar una decisión, o sea momentos en que no estemos tan tensionados, pero que tengamos que tomar una decisión que marque el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Independiente de las dos situaciones, lo que Dios siempre demanda de nosotros es, no os afanéis, no os afanéis. Piensen en lo que tienen que hacer hoy, mañana cada día tiene su propio afán, porque acuérdense que el afán, ya que lo mencioné, no lo tenía ahí, pero ya que lo mencioné, el afán tiene como una de las traducciones, dice mente ¿qué? No, cauterizada, no, mente dividida. Una persona afanosa tiene la mente dividida. Entonces, por ejemplo, el Señor le decía a Marta, Marta, estás afanosa. ¿Por qué? Porque estás sirva aquí y sirva allá y pendiente de que la otra no está haciendo nada, supuestamente. Entonces, al final él está pensando en tantas cosas. O sea, por eso es que él dice, no se afanen. No piensen en tantas cosas, enfoquen en lo principal, ¿no? El afán, o sea, mente dividida. Entonces, a veces tenemos eso, el Señor dice, no se apresuren, o sea, básicamente tengan cuidado, ¿no?
Entonces, por eso era que Pablo en 1 Corintios decía, vea, yo nunca corro como a la aventura. ¿Esto es decir? ¿Qué quiere decir correr a la aventura? O sea, yo no creo que nadie de los que si alguno de ustedes se inscribe en una carrera de atletismo, uno dice, voy a ir a la sabana a ver si de pronto ahí es donde sale la carrera. No, nadie. Todo el mundo sabe dónde sale y dónde termina. Entonces nadie corre a la aventura, todo el mundo sabe hacia dónde va. Pablo decía, yo esta carrera no la corro a la aventura. Yo sé para dónde voy. Yo sé a dónde arrancó, en qué momento arrancó mi carrera y sé dónde termina. Entonces yo no corro a la aventura, ni tampoco peleo como qué, como golpeando ¿a quién? Al viento, tampoco. Uno no puede pelear, hermanos, golpeando al viento. ¿Para qué? ¿Me entiende? Si usted se va a meter a pelear, por eso es que esas peleas de golpeando al viento solo las ve uno en los semáforos. ¿No las han visto? Sí. Que se baja el uno de un carro y lo de ¿qué? Y dice, bueno, ¿a qué les van a empezar a dar? Pues? Y se termina el video y nunca se dieron. Golpeando al viento, ¿para qué? Ahora sí dice, pastor, ¿a usted le gustan las peleas? No, pues si se bajan, pues que hagan algo, ¿no? Pero pues, nada que ver. Entonces, Pablo decía, yo cuando peleo, yo no peleo golpeando al viento. Yo busco el objetivo que tengo que golpear, ¿no? Y en esta guerra que es espiritual, que estamos lidiando, usted tiene que saber a quién tiene que golpear, ¿no? Empezando por usted mismo. Amén, hermanos. Entonces, lo que quiere decir Pablo ahí es que lo de él no eran casualidades. En las cosas de Dios no hay casualidades, hermano. En las cosas de Dios no hay casualidades, no es suerte. Usted está viendo este video no por casualidad, ustedes están aquí no por casualidad. Ahora, si usted todavía no sabe por qué está viendo este video, por qué está aquí, espero que en el transcurso de la enseñanza usted haya sentido el por qué está haciendo las cosas. El hecho de que usted esté escuchando un mensaje de Dios no es casualidad. Hay un propósito de Dios para usted. Si es que la persona se dispone, ¿no? Amén, hermanos. Vamos ahí, ¿no? Entonces, eso es la prudencia. Sin ir más, eso es ser prudente, ser ¿qué? Cauto, sabio. O sea, tener cierta previsión, o sea, calcular las cosas. ¿Me entienden, hermanos? Ahora, por el lado de la sencillez, ¿qué es la sencillez? Es esa actitud franca, sin duplicidad, sin ambigüedades. La sencillez denota lealtad, pureza, generosidad, ¿no? Básicamente, la sencillez en la Biblia está muy ligada a la humildad. Las personas humildes. Por ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, obviamente, hermanos, que cuando uno ve que una persona es sencilla, o sea, entre paréntesis, humilde, eso es visible, ¿no? ¿Cierto que sí? Usted la ve en el trato a los demás. Son personas amables, saludan, están inquietas de cómo podemos ayudar. Son personas solícitas. ¿Se acuerda que es una persona solícita? ¿Cuál es? Sí, personas que no hay que estarle diciendo que haga algo, sino que en Colombia le llaman acomedido. O sea, acomedido es que se ofrece, ¿no? Por eso hay un dicho allá que dice, el acomedido se gana lo que está escondido. Saludo para la gente de Colombia que sabemos que nos escuchan allá. Entonces, hay que ser solícitos, hermanos. Eso tiene que ver con la sencillez y esa cualidad. Son personas tranquilas a la hora de actuar, a la hora en que se expresan. No se saltan. ¿Por qué? Porque están bajo control. O sea, son muy humildes en esa parte y si se equivocan no tienen problema en reconocer que hay una equivocación y en ser instruidos. En eso tiene que ver la sencillez, hermanos. El libro de Proverbios, que lo vamos a usar mucho hoy. ¿Por qué vamos a usar mucho el libro de Proverbios hoy? ¿O por qué lo voy a usar yo? Bueno, no mucho, sino que más o menos ligado con este tema del ser prudentes, que la prudencia está muy ligada ¿a qué? Lo dije yo, entre paréntesis, la prudencia está muy ligada a ser, una persona prudente es una persona sabia, ¿no? Y entonces, como vamos a usar la sabiduría, definitivamente el libro de Proverbios está ahí. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios es un libro ¿de qué? De sabiduría. Porque lo escribió ¿quién? Salomón, ¿no? Cuando uno habla de sabiduría, tiene que estar Salomón ahí. Amén, hermanos. Entonces, Proverbio 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Acuérdense que la sabiduría es esa capacidad que uno tiene de todo el conocimiento que tenemos, saber distinguir qué es y qué no es para determinada situación. Eso es ser sabio. Ahora, por eso es que hay mucha diferencia entre ser sabio y tener conocimiento, porque hay gente que tiene mucho conocimiento pero lo usa mal. Y entonces también se meten en problemas. Amén, hermanos. Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, todo hombre, o persona que se diga que es prudente, actúa con sabiduría. Eso lo tenemos claro, ¿no?
Por el contrario, obviamente el necio manifestará su necedad. Recuerda que ya hemos hablado de lo que es un necio, ¿no? Necio es una persona, bueno, no tanto eso, sino que es una persona que aunque esté equivocado, ¿qué pasa? Persiste en su error. Entonces, necio, ¿no? O sea, por más que se le dice y se le dice, se mantiene ahí en su necedad. Generalmente la Biblia cuando habla de necedad son personas que aunque saben que van en contra de Dios, persisten ahí. Por eso el Señor dice que, ¿quién es el que dice en su corazón que no hay Dios? El necio. ¿Cierto que sí? Solo el necio puede decir eso porque toda la naturaleza misma da testimonio de ¿qué? De la grandeza de Dios. Entonces basta con que uno salga, vea las montañas, vea todo. El hecho de que yo, por ejemplo, si yo estuviera transmitiendo en directo aquí y que me estuvieran viendo allá en Europa, wow, eso es una maravilla. Usted dirá, pastor, y eso es una señal de que hay Dios. Pues bueno, es la capacidad que Dios le ha dado a la gente de desarrollar la inteligencia, la ciencia, que nosotros, como hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la posibilidad también de crear cosas sobre cosas que ya están creadas, ¿no? Entonces, somos creativos, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ligado a este tema de la prudencia y todo eso, es interesante entonces saber, hermanos, qué es lo que caracteriza a una persona prudente, ¿no? Y si nosotros mismos estamos siendo o no estamos siendo prudentes, es la pregunta, ¿no? Porque ser imprudentes, hermanos, es tan fácil. ¿Cuál es una persona cercana a Jesús que se caracterizaba por ser imprudente? Pedro, ¿no? Pedro era muy imprudente, pero era por su misma personalidad explosiva, ¿me entiendes? Él era muy imprudente porque cada rato se metía en problemas. De hecho, fue el único que trató de persuadir al Señor que no fuera a Jerusalén, ¿de acuerdo? Que al final el Señor lo regañó como tal, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos en la Biblia, hermanos, de personas que han sido prudentes. Por ejemplo, y voy a poner 4 ejemplos para que nos marquen 4 temas en los cuales nosotros debemos ser prudentes. Y digo debemos y no digo tenemos, ¿por qué? Es una decisión personal, ¿no? Yo les puedo decir a ustedes, hermano, vea, la Biblia, el Señor demanda de nosotros que seamos prudentes, pero cada uno de ustedes decide si lo es o no lo es. Cada uno decide si sigue siendo imprudente. Amén, hermanos. Entonces, por ejemplo, en el libro de Génesis 41:33, nada más anote la cita, dice la palabra, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la faz o sobre la tierra de Egipto, ¿no? Entonces, ese fue un consejo que le dieron al faraón, ¿cierto? ¿Por qué le dieron ese consejo al faraón? ¿Alguien se acuerda de la historia? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque acuérdense que el faraón tuvo unos sueños, ¿se acuerdan? Que nadie los podía interpretar y al final vino una persona y se lo interpretó y le dijo, vea, faraón, usted lo que necesita es poner una persona que sea, ¿qué? Prudente y sabia, ¿para qué? Para que gobierne. Amén, hermanos. ¿De qué persona estamos hablando que al final la pusieron? De José, ¿se acuerda de José? Y todo eso, que era lo que yo les decía ahorita de ser prudentes, ¿no? Básicamente. ¿Prudentes para qué? ¿Qué le tocó hacer a José? Gobernar, administrar, ¿cierto? Sí, entonces por ahí vamos sacando la primera línea. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Lo primero, hay que ser prudentes ¿para qué? Para administrar, ¿no? Para saber gobernar. ¿Y qué es lo primero que uno debería aprender a gobernar? La propia vida de uno, ¿cierto? Tenemos que ser atalayas de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo se llama la persona que administra, que es el encargado de administrar? ¿Cómo se le llama en la Biblia? Mayordomo, ¿no? Principio de la mayordomía, ¿cuál es? Responsable de todo, dueños de nada. Pero el hecho de que sean dueños de nada no quiere decir que no tenga que dar cuentas. De hecho, si hay una persona que tiene que dar cuentas en esta vida, ¿quiénes son? Los mayordomos. Amén. Nosotros somos mayordomos de nuestra vida. Somos atalayas de nuestra vida, tenemos que dar cuenta. Entonces, primer ejemplo, José, obviamente llamado a qué? A ser prudente, ¿para qué? Para gobernar. Hay otro ejemplo, hermanos. Primero en Samuel 16:18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y es un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿De quién estamos hablando? David, ¿cierto que sí? David. ¿Y qué era lo que elogiaban de David? Que era prudente ¿con qué? Con sus palabras. Prudente con sus palabras.
que yo creo que es de las partes en las que hay que ser más prudentes hoy en día, ¿no? Con lo que uno habla, ¿no? Por lo que hablamos ahora. Porque la lengua, ¿qué? No tiene hueso. Ahora dice, pastor, ¿y en qué versículo está eso? No, no está, pero suena bien, ¿no? Está bien. La lengua no tiene hueso. Y además es verdad, ¿no? Entonces, prudente en sus palabras. Ahorita vamos a ver. Primer ejemplo vimos, José, un hombre prudente ¿para qué? Para administrar, para gobernar. David, un hombre prudente ¿para qué? Para hablar. Segunda de Crónicas 2:12 dice, además decía Irán, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién? Salomón, ¿cierto? Entonces se decía ahí que Salomón era una persona ¿qué? Prudente ¿para qué? ¿Cuál fue el privilegio que le dieron a Salomón? Edificar el templo, ¿cierto que sí? Entonces hay que ser prudente ¿para qué? Para edificar, para construir. Ahorita vamos a profundizar en cada uno de esos puntos. Después estaba en Hechos 13:7, dice que estaba con el procónsul Sergio Paula, varón prudente, está hablando de esta persona, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces está hablando de un personaje que se llama Sergio Paulo, que era procónsul romano en Pafos, y él andaba ahí con Bernabé y Saulo en esas, que ya era Paulo obviamente, y él, como era una persona prudente, dice que él anhelaba ¿qué? Oír la palabra de Dios. Entonces, así como hay que ser prudente para administrar, hay que ser prudente para hablar. ¿Qué más fue lo que yo dije? ¿Para qué? Para edificar. También hay que ser prudente ¿para qué? Para escuchar, ¿no? Mire que son 4 cosas que dice, uy, pastor, pero la está poniendo muy dura. Prudente en todo eso. Bueno, tenemos la capacidad de hacerlo, hermanos, ¿o no? Gobernar, hablar, construir y oír. 4 actividades en las cuales nosotros necesitamos tener, pero así, la prudencia como tal. Entonces, hermanos, en lo primero de administrar o de ser buenos mayordomos, ¿de qué tenemos que ser prudentes, hermano? Todo lo que esté bajo nuestra administración, todo. Empezando por nosotros mismos, nuestra familia, nuestro negocio, la iglesia como tal, el ministerio que usted tenga. Usted tiene que ser buen administrador, buen mayordomo, porque vamos a dar cuenta, ¿no? ¿Cuál fue el consejo que José, siendo una persona prudente, le dio al faraón? ¿Cuál fue? ¿O cuál fue la estrategia de José que lo pusieron como gobernador? Por ser prudente. ¿Qué fue? Como queriendo decir, si hubieran habido varios candidatos para gobernador, como los hay hoy, ¿cuál fue la propuesta ganadora de José? Porque él, ¿qué le dijo al faraón? ¿Pero qué hizo él? Sí, él le interpretó el sueño, le dijo, vea, estos 7 significa que van a tener 7 años de bonanza, y estos otros 7 van a tener 7 años, pero pailas, como dicen por allá, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendó él? Que en la época de bonanza, ¿qué cosa? Almacene, guarde, tenga una previsión. ¿Para qué? Para que te sirva en las vacas flacas. Por eso hay un dicho que dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, aquí con las vacas flacas. ¿Amén? Es un dicho, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Estoy pasando por una época malita, ¿no? Pero he tenido buenas. ¿Y guardaste algo cuando estabas allá? Que eso es lo que caracteriza a la humanidad ahora, ¿no? Cuando estamos bien, despilfarren. Y cuando estamos mal, nada. Entonces por eso el Señor dice, cuando usted esté en abundancia, ¿qué cosa? Disfrute, está bien, disfrute. Pero también considere que va a haber otra época en la que, ¿cuál? No se te va a aceptar que te quejes, sino que más bien medites y analices, ¿no? Pero que guardes. Entonces, ese es un ejemplo para nosotros, hermanos. Nosotros todos los que estamos aquí, está en el video, hemos tenido vacas gordas. Y también hemos tenido vacas flacas. ¿Amén o no? Ahora si dirá, pastor, yo todavía no he llegado a las flacas. Pues, espérate que llegues. Pero menos mal que estás escuchando ahorita que tienes tiempo de ¿qué? De guardar. Ahora se dirá, pastor, ¿y eso se refiere a cosas materiales? No, guarda tu integridad. Ahora se dirá, ¿por qué va a haber momentos en que te va a faltar integridad? Tal vez no te falte, pero va a ser atacada. Y entonces ustedes han visto cuando alguien dice, está en una época mala, que dice, no, se está viviendo del ahorro. A veces, por ejemplo, pasa en los equipos de fútbol, ¿no? Cuando hay torneos de 2 vueltas, que en la primera vuelta le va bien y hacen puntaje y después comienzan a perder y aún así mantienen arriba. ¿Por qué? Está viviendo de la renta, está viviendo del ahorro, ¿no? ¿Me entienden? Entonces,
ejemplos sencillos, hermanos, que uno puede aplicar para la vida de uno, ¿no? Entonces tenemos que ser prudentes para gobernar, hermanos, básicamente eso, ¿no? Fue el consejo que José le dio al faraón, que nosotros podemos aplicar básicamente para todo lo que administramos, todo, cualquier cosa, ¿no? Sea prevenido, sea una persona prudente, ¿no? Ahora, en la parte de para hablar, hermanos, hay gente que es muy imprudente y le dice, no, lo que pasa es que yo digo lo que pienso. ¿Han escuchado eso? Yo digo lo que pienso. Dice, no, pues está bien, pero sería mejor que pensaras lo que dices. Eso sería mejor. ¿Amén o no? Entonces hay que ser muy prudente para hablar, hay que analizar, hay que pensar. No toda la gente recibe lo que uno le va a decir de la misma manera. Usted tiene que saber con quién está hablando. Amén. Y cuando usted hable, como lo aconseja la palabra, no juzgue con qué, por apariencia, sino que juzgue con un juicio justo, es decir, con conocimiento de causa. Asegúrese de tener la información adecuada cada vez que va a hablar. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien presente, hermanos. O sea, básicamente eso, moderación y reflexión. Y por eso les decía yo que el libro de Proverbios, o sea, no vayan allá porque voy a ir muy rápido con el libro de Proverbios, en línea a este tema. Y si usted anota las citas, Proverbios 10:13 dice la palabra, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Después dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. Después en el 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Mira todo lo que habla del libro de sabiduría que habla el libro de Proverbios, ¿no? 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará, ¿qué cosa? Necedad. Y en el 16:23, para terminar este rally, dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. Entonces, definitivamente, si hay algo que caracteriza a una persona prudente es lo que habla. ¿Lo que habla qué? Como diría por ahí un gran hombre de fe, superhéroe de la fe. Ahí se me fue, lo tenía ahí. Bueno, ahora les digo, me fue. La edad, hermano, ya no llega sola, ¿no? Entonces, prudencia para hablar. Y yo hablar de Chespirito, que tiene una frase, ¿no? Ah, bueno, sí, que dice la frase clásica, ¿no? Es que lo dije, ¿qué cosa? Cuando alguien dice algo que hiere, después entre las excusas dice, ¿lo dije qué cosa? Sin querer queriendo, la tenía ahí, se me fue. Sin querer queriendo, eso no sirve, hermano. Si hay algo que no tiene reversa en esta vida, ¿qué cosa es? Hay varias cosas que no tienen reversa. Una de ellas es el agua que pasa debajo de un río, no tiene reversa. Amén. La plata que se gasta, no tiene reversa. Ahora si era pastor y si me la devuelven, bueno, de todas formas, eso ya es un caso así, pero lo que uno se gastó ya no tiene reversa, ¿no? Las decisiones que uno deja pasar, hermanos, no tienen reversa. Puede ser que después se te dé otra oportunidad o otra oportunidad de decidir, otra oportunidad. Esas oportunidades que uno deja pasar no tienen reversa. Y otra cosa es la palabra dicha. Lo que usted dijo, lo dijo. Que no quería decirlo, sin querer queriendo, nada. Ya lo que se dijo, lo que salió de los labios. Por eso es que el Señor decía, vea, lo que contamina a la persona, ¿qué cosa? No es lo que entra. ¿Por qué? Porque eso después se va a la letrina. Dicho de una manera muy elegante. ¿Cierto que sí? Después se va a la letrina. Lo que verdaderamente contamina, ¿qué es? Lo que sale. ¿Por qué? Porque sale de lo que tú eres. De la abundancia del corazón. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, prudencia para hablar. Ahora, en la parte de construir, hermanos, dice Proverbios 14:8, también hablando aquí del mismo Proverbios, dice, la ciencia del prudente está, ¿sabe dónde está la ciencia del prudente? ¿Dónde está lo valioso de la persona prudente? Dice, en entender su camino. Ahí está. Entonces, si hay algo que una persona prudente tiene es que sabe lo que está viviendo y sabe el camino que está recorriendo. ¿Por qué? Porque es prudente, porque es precavido. Amén, hermanos. Mateo 7:24 también dice que el hombre prudente, el Señor lo compara a una persona prudente ¿con quién? Con el que construye ¿dónde? Sobre la roca, ¿cierto? Es una persona prudente. Por eso cuando a veces pasan todos estos aguaceros y todo eso que con la tristeza que uno ve, ahí pasa el agua y entonces uno ve esas casitas hechas a la orilla del río, ¿qué cosa? ¡Guau! Comienzan a caerse, ¿no?
O sea, ha faltado prudencia ahí en donde uno construye. Por eso usted asegúrese de construir en un terreno, ¿qué? Firme. Estamos hablando en lo natural. Y en lo espiritual, asegúrese de construir su vida, de levantar cimientos en ¿qué? En un terreno, ¿qué cosa? Firme. ¿Y qué más firme que la roca? ¿Y cuál es la roca? Cristo. Amén. Lo que decía Pablo. Yo como perito arquitecto, ¿qué cosa? Ya tiré plancha. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada? Ya tiré plancha, ya puse el fundamento que es Cristo. De ahí en adelante cada uno ¿qué? Sobreedifique. Pero asegúrese de ¿qué? De sobreedificar bien. Para que cuando venga la prueba, eso se mantenga. Por eso es que él dice, el que construye en la roca, ¿qué pasa? No importa. Puede venir los vientos, la gesta y se va a mantener ahí. Pero el que construye en la arena, la primera ola que venga, se lo lleva. Amén, hermanos. Entonces, hay que ser prudentes para construir. Y esta, la mejor que me gusta a mí, Lucas 14:28 dice, porque hermanos, ¿quién de vosotros, pregunta el Señor, ¿no? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, ese hombre comenzó a edificar y ¿qué pasa? Y no pudo terminar. Usted mira el consejo que da el Señor ahí. Prudencia, ¿no? Usted va a construir algo, usted va a emprender un negocio, tiene una meta, un proyecto de vida. Siéntese primero, medite, asegúrese que tiene lo que necesita para terminar. Amén, hermanos. No dice la palabra ahí, empieza y en el camino Dios proveerá. Yo sé que Dios proveerá, está bien. Pero también el Señor demanda a nosotros ¿qué? Sensatez, prudencia, conocimiento. Asegurémonos realmente de que estamos emprendiendo algo que sea prometedor como tal. Amén, hermanos. Y en cuanto a la prudencia para oír, hermanos, Proverbios 12:16 dice que el hombre prudente no hace caso de la injuria. Vea, 12:16 dice que el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, no reciba los agravios. Sea prudente, sea sabio ¿con qué? Con lo que oye. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen. Entonces, sea sabio en lo que está, a lo que está sometiendo su oído. Y no reciba el agravio tampoco como tal, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Proverbios 15:5. Proverbios, ahí está todo. Dice que el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendría a ser prudente. Entonces, una persona prudente sabe escuchar una corrección, el que le den un consejo, ¿no? O sea, que le orienten. Por eso es que dice que cuando uno es prudente y usted sabe que se ha desviado, ¿qué pasa? ¿Qué dice? En medio de su prudencia, clame al Señor y Él enderezará su camino. Pero si es que usted se pone en las manos de Él. Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Después en el libro de Tito, hermanos, voy a ir un momentico ahí al libro de Tito. Porque en el libro de Tito, ¿ustedes se acuerdan de qué se trata el libro de Tito? ¿Cuál es el tema central del libro de Tito? Si alguien lo sabe, tremendo. Cuando uno dice, voy a hablar del libro de Tito, a muchos dirán, uy, ¿el pastor va a hablar de qué? De la iglesia. ¿Pero qué mandó él a Tito a hacer a una iglesia? ¿Acuerdan la iglesia que quedaba en Creta? ¿Acuerdan que Pablo levantaba sus iglesias? ¿Se acuerdan? Se iban, las iglesias quedaban ahí. ¿Qué pasaba cuando él se iba? Comenzaban por los lados a llegar, ¿qué cosa? Doctrina rara, ¿cierto? Entonces en Creta, cuando él pasó por ahí, vio un desorden tremendo. Y entonces dijo, wow, ¿pero qué pasó? Esa no fue la iglesia que yo dejé. No está escrito, no que estoy parafraseando, ¿no? Entonces después cuando él se fue, mandó a Tito y le dijo, tampoco está así, ¿no? Vaya, arregle esa torta, como dicen aquí en Costa Rica, ¿no? Está así, obviamente. Sino que lo mandó ¿a qué? A que impusiera algo. Cuando algo está malo, tiene que llegar alguien a poner ¿qué cosa? Orden, disciplina. Amén. Entonces el libro de Tito es un libro que le sirve a uno ¿de qué? Para la disciplina, porque él lo mandó allá y le dijo, ve allá y por favor me cuadras eso. Eso sí, preséntate tú como ¿qué? Como ejemplo. ¿Cierto? Entonces en el capítulo 2, y me imagino que Tito le decía a Pablo, ¿pero qué les digo? Como decía Moisés cuando lo mandó allá, ¿no? ¿Y qué le digo al faraón? Dígale que lo mandó el gran yo soy. ¿Entiendes? Entonces, para que no le sacara excusas, ¿cierto? Entonces, Tito le dice, ¿qué les digo? Y entonces Pablo le dice, pues tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿cierto que sí?
Y para que te vaya bien en la tarea que te puse, dice que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Como dice, el liderazgo de la iglesia, si algo que tiene que tener es ¿qué? Prudencia. Personas que se adelanten a las cosas, que sean precavidos, ¿cierto? Después habla de que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Después dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean, ¿qué cosa? Prudentes. Miren, 3 versículos, ¿cuántas veces repetí la palabra prudente? Como 3 veces, ¿cierto que sí? Porque si hay algo que se necesita en la vida nuestra, en la vida cristiana, para que las cosas caminen en línea a la voluntad de Dios, ¿qué es? Prudencia. Prudencia. Necesitamos ser prudentes, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, prudentes para gobernar, para hablar, para construir, para oír. Se espera de nosotros que seamos prudentes en eso. Pero se espera, yo agregaría algo más para meternos a lo que estamos viendo acá, y es que nosotros seamos personas que no nos expongamos al peligro. Que no nos expongamos al peligro. Usted diría, pastor, pero ¿cómo así? ¿En qué medida nos exponemos al peligro? Bueno, entonces el Señor lo que dice ahí en Mateo 10:16 que acabamos de leer es, vea, yo les estoy mandando a ustedes como ¿qué? Como ovejas entre lobos. ¿A usted no le parece que hay nada más peligroso que mandar una oveja a que se pase entre lobos? Peligroso, ¿cierto que sí? En lo natural lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos en lo espiritual? ¿Sabe por qué no lo entendemos o tal vez no lo creemos en lo espiritual? Porque mucha gente le cuesta creer que nosotros vivimos entre lobos. Porque la gente cree que dice, voy a ver si veo algún lobo en la calle y se imaginan esas películas del hombre lobo, ¿no? Y las uñas. No, hombre, estamos hablando de cosas que espirituales, ¿no? Entonces, no hay nada más peligroso que eso, ¿no? Entonces, el Señor lo que nos dice es, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, entonces para eso les aconsejo que sean ¿qué? Prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Amén. Entonces vamos a meternos ahora sí a Mateo 10:16, después de esta pequeñísima plataforma. Ahora sí vamos a empezar la prédica. Básicamente, ¿a qué se trata el Señor? Esto, hermanos, si ustedes se acuerdan, no me acuerdo si fue hace un domingo, 2 domingos o 3 domingos, estuvimos hablando aquí de una prédica que se llamaba Sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Se acuerdan? Que era de Mateo 10, cuando el Señor comenzó a mandar a sus apóstoles. ¿Los comenzó a mandar a qué? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era el mensaje central? Él les dijo, bueno, vayan de 2 en 2 y el mensaje es este. ¿Cuál? Sí, arrepentido, pero había un mensaje central ahí. ¿Cuál? Eso. Vayan y digan que el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Amén. Entonces, ¿se acuerdan que yo les contaba de que si uno va así a decir, hey, el reino de Dios se ha acercado? Así como así a decirlo, posiblemente no todo el mundo le crea. ¿Cierto que sí? Entonces, para garantizar que la gente le creyera, ¿qué hizo el Señor con los discípulos? ¿Les dio poder para qué? Para expulsar demonios, para sanidades, para todo, para que hayan señales visibles. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está pendiente ¿de qué? De las señales, de los milagros. Si no, no creen. Entonces, las señales de los milagros no es para que la gente se salve, sino ¿para qué? Para certificar al mensajero y el mensaje. Amén. Eso lo hablamos en ese entonces, ¿se acuerdan? Y les decía yo en ese entonces de que no era algo nuevo, eso de que la gente no quiera escuchar el mensaje del Señor. Eso no es algo nuevo. Eso es algo antiguo, de la época de Jeremías. Ahorita que estábamos escuchando la canción que nos cantaba Katia de días de Elías, ¿y se acuerdan? Y días de Noé, y días de David. Y dice, wow, estamos viendo los días, wow, pero estamos viendo esos días, ¿saben por qué? Porque es la misma incredulidad de esos tiempos. El mismo problema que tenían ellos en esos tiempos es lo mismo que vemos hoy. Entonces, la gente tiene una facilidad tremenda para dejar las cosas de Dios. Por eso les decía que seguir a Cristo no es fácil, pero tampoco es lo más difícil. Lo más difícil es mantenerse y no volver atrás. Eso sí es verdaderamente difícil, ¿no? Entonces, obviamente, por eso fue que el Señor tuvo que venir ¿a qué? A recuperar lo que se había perdido. ¿Estamos claros en eso? Que eso ya lo vimos en la prédica pasada, ¿cierto que sí? Y les decía que siempre el Señor hace alusión a 2 bandos, ¿no? Yo pongo delante de ti 2 caminos, la vida y la muerte, la verdad y la mentira, el bien y el mal. Tú puedes ser valiente o puedes ser cobarde. Puede ser que a ti te guste escuchar la palabra de Dios o puede ser que no. Y ahorita hay otros.
Otros grupos. Están los lobos, las ovejas, y para eso hay que tener dos también. Ahí sí ya no hay dos caminos, porque él no dice, o sean mansos, o sean prudentes o sencillos. No, sean prudentes y sencillos, porque son complementos, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, no es fácil. En una sociedad como la que vivimos, en unos tiempos con los que vivimos ahorita, no es fácil llevar una vida cristiana, hermanos. ¿Por qué? Porque el entorno cada vez es más hostil, ¿no? Cada vez. Alguna vez les conté yo de todo el alboroto que se armó en la inauguración de la Copa América, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque hicieron una oración. ¡Wow! Eso fue el acabose, ¿no? Ridículos. ¿Eso cómo es posible, no? Y entonces, para hacerle contrapeso a eso, cuando inauguraron la Eurocopa, ¿qué hicieron? Toda una burla a la Santa Cena, ¿se acuerdan todo eso? ¿Me entienden? Hay ese pulso, hermanos, siempre. Entonces, el ambiente cada vez es más hostil, ¿cierto que sí? No es fácil llevar una vida de cristiano, hermano. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿por qué dice usted que no es fácil? ¿Sabe por qué no es fácil? Porque la gran mayoría de la gente que se dice ser cristiana, pareciera que no quieren ser cristianos. Porque no hacen el esfuerzo que uno necesita para ser un genuino y auténtico cristiano, que es tener la mente de Cristo. Amén. Y les he dicho varias veces que no hay nada más harto, aburridor, terrible, que pretender llevar una vida cristiana sin ser cristiano. Eso es lo más terrible. Amén o no. Porque todo lo que se haga en el ámbito cristiano para alguien que no cree, le parece que es una ¿qué? Locura, ¿cierto? Decir, ¿para qué? Esta gente está loca. Amén, hermanos. Por ahí vamos, ¿no? Entonces, pero a pesar de que es difícil, de que es complicado, hermanos, la expectativa del Señor hacia nosotros, con conocimiento de causa que Él tiene, es que nosotros podemos, ¿qué cosa? Vencer. ¿Por qué sabe el Señor que nosotros podemos vencer? Porque ya Él venció. Ahorita está conectado. Porque ya Él venció. Amén. Dice, yo ya vencí. Si yo ya vencí y ustedes que se unen a mí se hacen uno conmigo, entonces ustedes también pueden vencer. Porque conmigo, ¿ustedes son qué? Más que vencedores. Que como frase suena bonito. Amén. Pero hay que vivirla, hermanos. Hay que vivirla. No se quede solo con la frase de que soy más que vencedor y todo eso. No. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces el Señor en este pasaje que leímos ahorita, porque Él dice, he aquí yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, entonces sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí está la instrucción. En ese solo versículo el Señor utiliza 4 animales. Los lobos, las ovejas, las serpientes, las palomas, ¿no? Ahora, ¿por qué hace el Señor eso? Por lo que ya conocemos de Él y de su estrategia para enseñar, ¿no? Que es una estrategia muy buena, ¿no? Contar historias, poner ejemplos naturales, que detrás de ellos haya una enseñanza, ¿qué? Espiritual, ¿no? Todo el mundo sabe que es un lobo, todo el mundo sabe que es una oveja, todo el mundo conoce una serpiente, todo el mundo conoce una paloma. Amén. Entonces lo que hay que saber es cómo todo eso que conocemos, cómo lo encajamos y sacamos de ahí las estrategias, primero las advertencias y después cuál es la estrategia que el Señor nos está dando a conocer, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces les decía ahorita que eso de que sean prudentes y sencillos es una fórmula ganadora, ¿no? Porque acuérdense de lo que dice la palabra, ¿no? Que el Señor no nos va a someter a nosotros a tentación alguna, que ¿qué cosa? Que nosotros no podamos soportar. Amén. Y que junto con la prueba, ¿qué pasa? Da la salida. Entonces, imaginen que el Señor le decía, yo los mando como ovejas en medio de lobos. Miren a ver qué hacen. Wow, qué triste hubiera sido, ¿cierto? No, dice, pero yo les voy a dar el consejo, tranquilos. Ustedes no se preocupen. Ustedes no se preocupen. Y ahorita más adelante vamos a profundizar en eso. Entonces, hermanos, cuando él habla de ovejas entre lobos, o sea, ¿por qué hablaba de ovejas entre lobos? Porque si ustedes ven el título antes del versículo 16, ¿qué dice el título ahí? ¿Ah? No, pero el título en la Biblia, antes del versículo 16. ¿Persecuciones qué cosa? Venideras. O sea que todavía ni. ¿Por qué todavía ellos no las habían experimentado? ¿Por qué los apóstoles, por qué dice persecuciones venideras? ¿Por qué los apóstoles todavía no las habían experimentado? Porque todavía no se habían ido. Apenas los estaba mandando. ¿Cierto que sí? Eso es como alguien que en su vida ha hablado de Cristo, nadie sabe que es cristiano y hable de persecuciones.
pelear, métete, ponte la camiseta de cristiano, o por lo menos di que eres cristiano, y entonces ahí empieza a ver que no van a ser persecuciones como las que vivía la iglesia en ese entonces, ¿no? ¿Acuerdan que de los leones y todo ese asunto? Esos eran persecuciones como tal, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, el Señor sabía, hermanos, del ambiente en el que se iban a mover sus discípulos. Y sabía que todo aquel que vaya en representación de Dios en una sociedad o en un ambiente en el que estamos viviendo ahora, que es cada vez más hostil, vamos con cierta desventaja. Vamos con cierta desventaja. Ahora sí era pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué con cierta desventaja? Hermano, vea, las personas que no son de Dios tienen licencia para usar las artimañas que sean. ¿Amén o no? Las estrategias que sean, y ya sabemos que son de lo más rastreras que son. ¿Amén o no? Pero nosotros, los que nos decimos que somos hijos de Dios, tenemos que sujetarnos a ciertas reglas. No podemos equipararnos a lo mismo. Tenemos que pelear con nuestras propias armas. Por eso es que nosotros tenemos que ser prudentes, sabios, y no pelear nuestras batallas en el terreno donde el enemigo es fuerte. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo del águila, no? Con la serpiente, ¿no? ¿Dónde es fuerte la serpiente? No, la serpiente, ¿dónde es fuerte? En la tierra, ¿cierto? ¿Y el águila en la tierra cómo es? Torpe, torpe. Entonces, cuando un águila agarra una serpiente, no se pone a pelear con ella y a pegarle con el ala, no. La agarra y ¿qué cosa? Y se la lleva a las alturas. Y a medida que la serpiente va subiendo, se debilita. Y entonces cuando la tienen en su terreno, van comidos. ¿Cierto que sí? Entonces, eso mismo tenemos que hacer nosotros. Ustedes no peleen las batallas allá. Por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla. Hay batallas que no son buenas. Pero hay batallas que sí son buenas. ¿Y sabe cuál es la mejor batalla? El que le decía, yo ya la peleé. ¿Cuál? Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla. ¿Cuál batalla? La de la fe, ¿no? Conceptos. Está aquí. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, obviamente, el Señor sabía de la desventaja que llevaban sus discípulos con todo lo que se iban a encontrar, precisamente porque sabía que, hermano, vea, es que cuando nosotros estamos aquí, donde están los lobos, antes de entregarle nuestra vida al Señor, ¿qué somos nosotros? No, pues estamos aquí, donde están los lobos, ¿qué somos? Lobos, porque actuamos con las mismas estrategias. ¿Amén o no? Usted le entrega su vida al Señor y usted se convierte en ¿qué? En una oveja, ¿cierto que sí? Y entonces usted ya no puede luchar con las mismas armas de taco a taco. Entonces, por eso es que uno tiene que medir al enemigo. Si el enemigo es más fuerte, por eso el Señor dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo, ¿eh? No las ignoren. Es más, no le den lugar. No le den lugar. Y si tienen que huir, huyan, porque acuérdense que huir es una estrategia de ¿qué? De defensa, ¿no? Entonces, hermanos, obviamente nosotros, en buena teoría, una persona le entrega su vida al Señor, que está acá con las mismas estrategias de lobo, en buena teoría, y a medida que va en ese proceso de conversión, porque acuérdense que lo que caracteriza un proceso de conversión, ¿qué es? Que la persona, ¿qué cosa? Que la persona está aquí siendo lobo, y le entrega su vida al Señor y empieza un proceso de conversión. ¿Qué es lo que caracteriza un proceso de conversión? ¿Cuándo sabe uno que una persona se ha convertido? ¿Ah? Por los frutos, pero ¿qué es lo que ve uno en la persona? Así, ¿ah? Cambios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Hulk se convertía, no? Estaba bueno y sano y después allá haría chingo. ¿Sí? Se le rompía toda la ropa y verde y todo eso, entonces se convertía en otra cosa, ¿no? Entonces se supone que nosotros hemos cambiado ya la forma en la que vemos las cosas, en la forma en la que hablamos, ¿me entienden? Entonces el Señor sabía eso, sabía que realmente nosotros tenemos cierta desventaja en esa línea, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, el problema es que hay mucha gente que estamos entre lobos, pero ya siendo ovejas con principios y valores cristianos, pero a veces no lo saben manejar, no lo saben aplicar. Y entonces cuando están aquí entre lobos, si hay algo que caracteriza a las ovejas, que la misma palabra lo dice, es que las ovejas son muy ¿qué? Muy inocentes, ¿cierto que sí? Muy tímidas. La oveja es un animal que no tiene cómo pelear, la oveja no tiene cachos, no tiene nada, no tiene ni muelas tiene. Entonces la oveja no es un animal de pelea, ¿no? Entonces por eso el Señor sabía, le decía, yo los voy a mandar a ustedes como ovejas en medio de lobos, sabiendo el ambiente que se les venía a ellos, ¿no? Amén, hermanos. Y por eso es que vemos mucha gente dándole el beneficio que sean ovejitas del Señor, cuando están entre lobos,
no tienen cómo defenderse, ni son prudentes, ni tienen la malicia. Y entonces por eso las vemos envueltas en un ambiente de ¿qué? De engaño, de manipulación y todo eso. Acuérdate que uno es vencido ¿por quién? Por el más fuerte, ¿cierto que sí? Uno es vencido por el más fuerte. Entonces si hay una persona que tiene más carácter, más colmillo, como dicen por ahí, pues la otra en medio de su ingenuidad va a ser ¿qué cosa? Manipulada como tal. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ahora, imagínense que cuando el Señor lo manda a uno a testificar, en este caso que mandó a los discípulos, uno pensaría, ¿no? Diría, pero el Señor decía, yo los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos, pero no se preocupen, porque yo voy a atenazar, o voy a cerrar el hocico de los lobos para que no les hagan daño, como lo hice en algún momento con los leones de ¿quién? De Daniel, ¿cierto que sí? El Señor lo hubiera podido hacer, amén, pero no mandó a los discípulos en ese plan, sino que los mandó verdaderamente como ovejas en medio de lobos. Ahora se dirá, pastor, ¿y en qué se basa usted para decir que el Señor los tiró a la guerra? Pues hermanos, miren lo que dice ahí, versículo 17 dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas os azotarán, y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, ¿qué pasa? Será salvo. Entonces, hermanos, si nosotros vamos enviados como ovejas entre lobos, es porque vamos a ser tratados por ellos como ¿qué? Como los lobos tratan a las ovejas. ¿Cómo tratan los lobos a las ovejas? ¿Ustedes han visto un lobo cuando va a agarrar una oveja? Dice, venga, como dicen por ahí, venga que le conviene. No. ¿Qué es lo que hace? Las persigue. ¿Para qué? Para matarlas. ¿Cierto que sí? Si hay una característica que tiene el lobo, ¿cuál es? Que es un animal, por aquí tenía yo la definición, es un animal carnívoro, salvaje y feroz. Y de hecho cuando el Señor hace en varias alusiones se menciona a los lobos, dice, porque ustedes van a venir gente que van a ser lobos, ¿qué cosa? Rapaces. Usa esa palabra, rapaces. No sé si usted sabe qué es un animal rapaz. No necesariamente, porque los lobos no vuelan ahorita. Vea, rapaces son animales que se alimentan de otras presas. Rapaces. Dice que es algo inclinado, dado al robo, al hurto o a la rapiña. Está muy ligado a lo que es el ladrón, digamos, el codicioso, el expoliador. Cuando yo vi esa palabra expoliador, yo dije, ¿qué era eso? Entonces la busqué. Y dice que un expoliador es el acto de despojar a algo o a alguien de una manera ilegal o violenta. Eso es rapiña, ¿no? ¿Me entiende? Eso. Y en esa categoría caen los lobos. Son lobos rapaces como tal, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros vamos a ser tratados como los lobos tratan a las ovejas. Les decía, las buscan para matarlas y generalmente los lobos son animales que duermen de día. ¿Y qué pasa? Y merodean de noche, ¿no? ¿Por qué merodean de noche? Porque están amparados, ¿por qué? Por las tinieblas, la oscuridad, todo ese ambiente. Usted nunca ha visto un hombre lobo al mediodía, ¿cierto? ¿No? Bueno, no existe un hombre lobo, pero bueno, está bien. Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que denota, digamos, a lo que son los lobos como tal. Ahora, el Señor usa ese entorno natural para darnos algo espiritual. Cuando el Señor habla de lobos rapaces, ¿a quién está hablando? De todo el ambiente hostil, que rechaza las cosas de Dios, y generalmente en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles eran los lobos rapaces? No era el pueblo. ¿Quiénes eran? Los maestros, los falsos maestros, los fariseos y todo eso, ¿cierto? Que generalmente siempre están en contra de que se predique el buen evangelio, de que se lleve la buena palabra del Señor, hermanos. Entonces, así es, ¿no? Esa parte del lobo tenemos que tenerla presente, pero el Señor está hablando básicamente de lo que son falsos profetas, los enemigos del pueblo de Dios, que siempre los describe como lobos rapaces. Ahora se dirá, pastor, pero a como se está pintando la cosa, muy difícil que uno sobreviva. No, sí se puede. Es posible vivir entre lobos rapaces, hermano, pero para eso necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos? ¿De qué estamos hablando? Prudencia, necesitamos prudencia. Es complicado, sí,
pero no es imposible. Lo que pasa es que hay que pelear con buenas armas. Y acuerde que las armas, cuando uno las tiene, ¿qué es lo más importante cuando uno tiene un arma? Saberla manejar, conocerla por lo menos, ¿no? Y no con esa misma arma le dan a uno. Entonces hay que saberla manejar. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, sí es posible, pero se requiere, ¿qué cosa? Paciencias. Bueno, quizás muchas personas sueñan con el mundo ideal, ¿no? Como cantaba por ahí un cantante, un mundo ideal, yo no sé qué, ¿se acuerdan? Mundo ideal, donde todo el mundo es buena gente, todos son buenos, nadie le roba nada a nadie. Eso está bien, ¿no? Eso está bien para Roberto Carlos, que quiere tener 1.000.000 de amigos. Acuérdense que uno nunca tiene 1.000.000 de amigos. Entonces eso está bien, pero no va a ser así, hermanos. Eso es un mundo irreal, básicamente. Nosotros vivimos rodeados de gente que actúa como lobos, gente que quiere hacer daño, gente que quiere despojar a la otra de algo de una manera ilegal y violenta, que siempre está pensando cómo lastimar, cómo matar, ¿no? Estamos rodeados de gente así. ¿Tenemos que convivirlo? Claro que sí, por eso el Señor le decía al Señor, vea, yo oro por estos, ¿para qué? No te pido que los quites de ahí, de medio de los lobos, que sigan ahí, pero guárdalos, Señor, guárdalos del mal. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, lobos. Y en el caso de lo que decía las ovejas, pues ya todos conocemos el tema de las ovejas, ¿no? La oveja es un animal muy dócil, muy, digamos, ingenuo, de alta malicia. No tiene armas para defenderse mucho, sino que la mejor arma de una oveja, ¿cuál es? Que esté bien guiada, que tenga un buen pastor. Esa es la mejor arma de una oveja, ¿no? Y así estaba mandando obviamente al Señor. Y por eso es que él les decía a él, le decía a los muchachos, decía a los discípulos, vayan allá como ovejas, y está bien, les van a hacer esto y esto, pero ustedes no se preocupen. Cuando los tengan ahí, ni se preocupen de lo que van a hablar, porque ya les será dicho lo que van a hablar, porque yo voy a estar con ustedes, el Señor va a poner, el Espíritu Santo va a estar ahí. Entonces, esa es la mejor estrategia de defensa de una oveja, ¿no? Que uno esté bien guiada, que uno esté guiado por buenos principios. Por eso es que hay que tener una base sólida. Ya fue puesto el fundamento. Usted sobreedifique bien. ¿Para qué? Para que usted se pueda defender cuando esté en medio de lobos. Amén, hermanos. Y como les decía, el Señor no nos va a mandar a la guerra sin darnos armas. Y entonces propone esa fórmula ganadora como tal, que es el tema de la prudencia y la sencillez como tal, ¿no? Entonces, obviamente porque el Señor sabía, ¿no? Entonces, hermanos, hablemos de la prudencia de la serpiente. Porque cuando uno habla de la serpiente, la mayoría de la gente ¿qué es lo primero que piensa? Es un animal venenoso y peligroso, ¿cierto? Entonces, pero el Señor no está diciendo que imitemos eso, sino que imitemos otras cosas que tiene la serpiente que sí son dignas de imitar. Por ahí viene cuando uno dice, yo recibo todo, ¿qué cosa? ¿Retengo qué cosa? Lo bueno y desecho lo malo. Hay cosas buenas de las serpientes que el Señor nos aconseja que imitemos como tal, ¿no? En primer lugar, la prudencia como tal. Ya hablamos de la prudencia que tenía que ver con estar atentos, cautos, astutos, ¿cierto? Entonces, no se está refiriendo al veneno, a lo venenoso que puede llegar a ser una serpiente, sino a esa actitud, ¿no? Porque si el Señor nos dijera, sean agresivos y venenosos como la serpiente, nos estaría poniendo igual que los lobos. ¿Cierto? No se trata de eso, no podemos pelear con esas armas, sino que lo que nos está diciendo es, aprendan de la serpiente, que es un animal, ¿qué cosa? Prudente. No ataca por atacar. Es calculadora, se camufla, amén. Guarda la distancia, y si ve que hay un peligro, ¿qué pasa? Se va, amén. Cosas valiosas que hay que aprender de las serpientes como tal, ¿no? O sea, a eso se refiere básicamente, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque las serpientes, hermano, o inclusive los felinos, cuando que habla como el león rugiente que también son prudentes, los leones, los tigres son muy prudentes, esperando el momento preciso para atacar. ¿Usted sabe por qué ellos no atacan por atacar? O cuando van a atacar, ¿están seguros del golpe? ¿Por qué? O sea, cuando una serpiente tira el zarpazo y no la pega, tiene que ir a descansar como 3 días. Así le pasa a un león, o a un ese se echa el carrerón y no agarró a la gacela. Vaya, descanse como 3 días. Entonces, tienen que estar muy seguros ¿de qué? Del golpe que van a dar. Calculador, por eso les decía ahorita, ¿quién no se sienta primero a ver qué es lo que va a hacer? Para que cuando se meta, se asegure que lo va a hacer de verdad. Y no se quede ahí a medio camino, ¿no? Como tal, ¿no? Amén, hermano, ¿o no?
Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, obviamente, de la serpiente como tal, ¿no? O sea, no ser confiados como tal, movernos, tener esa capacidad de ¿qué? De percibir el peligro, tener esa capacidad de discernir entre me conviene o no me conviene. Eso no es de Dios. No, hombre, yo por aquí, como José, ¿no? Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Cierto que sí? Entonces hay que ser muy prudentes, hermanos. Vea, hay una historia hay algo que le pasó a Josué. Voy a ir un momentico al libro de Josué. Si quieren vayan conmigo para que se muevan, pues. Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. ¿Están ahí en Josué 9? ¿Qué dice el título? A ver si están ahí. Astucia de los gabaonitas. Cuando uno habla de astucia, hermanos, ¿qué es lo primero que se imagina uno? Esa capacidad de persuadir o de engañar también, ¿cierto así? Porque la astucia puede ser usada de diferentes formas. En este ejemplo, lo que le pasó a Josué, dice la palabra, hermanos, que, bueno, obviamente, los gabaonitas era un pueblo, obviamente, de los que no era el pueblo de Dios, ¿cierto así? Entonces, ellos estaban ahí en conflicto con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel y todo. Y entonces dice el versículo 3, dice, mas los moradores de Gabaón, que son los gabaonitas, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y en Jai, ¿qué había hecho Josué en Jericó y en Jai? Había vencido, había conquistado las ciudades, ¿cierto que sí? Entonces, cuando ellos oyeron eso, dijo, wow, no, esta gente es dura. ¿Y qué pasa cuando uno sabe que no puede pelear con el enemigo? Dice, si no puedes con el enemigo, ¿qué pasa? Únete a él. Ahora, lo ideal sería uno unirse a lo bien, ¿cierto que sí? Pero esta gente, ya cuando vimos que hablaban de astucia, dice, vamos a ver qué hicieron. Entonces dice que cuando ellos escucharon eso, dice que usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, ¿cierto? Entonces, esta gente que vivía muy cerca del pueblo de Dios, dice, no, con eso no vamos a poder. Entonces vamos, llevemos aquí mercancía, carguemos los estes y vamos y les decimos que qué, que nosotros somos embajadores, que venimos de tierras lejanas. ¿Cierto de sí? Eso fue lo que les dijeron. Somos embajadores. Versículo 6 dice, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Entonces, resumiendo, hermanos, ellos le creyeron. O sea, ¿qué le faltó a Josué? Prudencia, ¿no? Le faltó como decir, qué raro, ¿esta gente qué? No, hombre, yo no me como el cuento. ¿Me entiendes? Le faltó prudencia, le faltó malicia, todo lo que tiene que ver con la prudencia, ¿no? Entonces hicieron alianza y todo ese asunto y ellos juraron que no, que los iban a proteger y que los iban a albergar y todo. Entonces dice el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos porque hicieron alianza y no consultaron a Jehová. Mire, generalmente cuando usted no consulta a Dios para hacer lo que va a hacer, eso es una definitiva imprudencia. ¿Qué es una imprudencia? La falta de prudencia, ¿no? Que está muy ligada a la insensatez, a la loquera, ¿no? Entonces esta gente no consultó a Jehová. Y dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianzas concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Dice el versículo 16, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que esos que dijeron que venían de lejos eran sus vecinos. Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Entonces dijeron, uy, bueno, parafraseando ahí para no leer todo, dice, uy, qué golazo. Qué gol nos metieron, ¿ah? Nos metieron un gol. Pero nosotros ya juramos que les íbamos a respetar la vida y todo ese asunto, ¿cierto? Entonces, en el versículo 20 dice, esto haremos con ellos. Los dejaremos vivir para que no se venga la ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Entonces, mire, ¿qué le faltó a Josué ahí? Prudencia, ¿no? O sea, ser más calculador, ser más prevenido. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que el Señor nos aconseja a nosotros? Nosotros estamos viviendo en un mundo hostil, de engaño, de mentira. Sea prudente. O sea, desarrolla esa capacidad de discernir lo que es y lo que no es. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Entonces, la prudencia, hermanos, tiene que ver mucho con la madurez, ¿no? Acuérdate que la madurez no tiene que ver con la edad. La madurez tiene que ver con ¿qué?
¿Cuándo una persona es madura? ¿Ah? ¿Cuándo? La madurez, estamos de acuerdo, la madurez no tiene que ver con la edad, ¿no? Porque usted puede ver jóvenes muy maduros y puede ver viejos muy maduros. ¿Amén? ¿La madurez tiene que ver con qué? Puede ser la prudencia, pero en términos generales, ya lo hemos hablado aquí. ¿Con qué? Buenas decisiones, con la obediencia, puede ser. Pero ¿sabe con qué más tiene que ver la madurez? Con la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? ¿Cuándo una persona es responsable? Cuando hace lo que tiene que hacer. Esa es la responsabilidad. Entonces la madurez está ligada a la responsabilidad. Por eso hay jóvenes muy maduros, muy responsables, como también hay algunos viejos muy maduros, muy responsables, porque no saben ni lo que tienen que hacer. Y muchas veces por no saber lo que tienen que hacer, en medio de su adultez, pretenden hacer cosas para las cuales ya se fue el tiempo. Y entonces hacen cosas de chiquillos, loqueras, inmaduros. Amén, hermanos. Entonces, a eso se refiere el Señor cuando dicen, vea, prudentes como serpientes, sean calculadores, prevenidos, sepan ver el peligro, apártense, camúflense, tengan esa sensatez. Amén. Pero después para completar la fórmula dice, pero sean sencillos como palomas. Sencillos como palomas, ¿no? Todos conocemos las palomas, ¿cierto? ¿Sí? No hay un animal más sencillo que una paloma. Usted vaya al parque, ahí a la Plaza de la Cultura en San José o aquí, no hay no poner la mano ahí con todos 4 maíces y de ahí se acercan como 10 palomas. Bueno, 10 no, menos. ¿Cierto que sí? Pero se acercan. O sea, son animales sencillos, tímidos, nerviosos. Pero ¿a qué se refiere el Señor cuando nosotros seamos sencillos como palomas? Es que tengamos ese nivel de pureza, ¿no? Que puede tener una paloma. ¿Entiende? Que no hayan malas intenciones en nosotros. Tenemos que ser prevenidos, estar atentos, pero que siempre lo que hagamos, ¿lo hagamos qué? Con la pureza de corazón, con la buena intención de que queremos hacer las cosas, hermanos. ¿Amén o no, hermanos? Por eso es que el Señor dijo, sean prudentes como serpiente y sencillos como paloma. No dijo, sean prudentes como paloma porque las palomas no tienen nada de prudentes. Es más, las palomas son imprudentes. Pero lo que sí nos interesa de ellas, ¿qué cosa es? La sencillez, la pureza que hay, que no hay mala intención ahí. Cuando una paloma se le acerca a usted, usted no va a decir, uy, me va a atacar. No, cierto que no, uno nunca piensa eso. ¿Por qué? Porque siempre se acerca ¿con qué? Con una sana intención, con una pureza tremenda. Eso tenemos que hacer. Ahora se dirá, pastor, pero entonces nosotros no estamos llamados a atacar. No, nosotros tenemos que, ¿qué cosa? Nos ha dado, acuérdense que la armadura del cristiano se caracteriza ¿por qué? Porque la mayoría de las piezas son ¿para qué? Para defenderse, para defenderse. Entonces nosotros, en el momento que haya que atacar, pues sí, tenemos la espada, que es la única que sirve para atacar y para defenderse, ¿cierto? Como han visto las peleas de Grima, te ataco, me defiendo, te ataco, me defiendo. Sí, sirve para las dos cosas, es la única que sirve para las dos cosas, nada más. De resto todo es ¿para qué? Para defendernos, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ser sencillos como palomas significa ser honestos, sin segundas intenciones, que seamos íntegros, verdaderos. Amén, hermanos. Ya para resumir y ir cerrando ya lo que teníamos aquí, aplicarlo ya a nuestro diario vivir, aunque usted ya lo sabe, ¿no? Tenemos que ser prudentes, que la prudencia sea algo que nos caracterice. La prudencia está ligada a la sabiduría, está ligada al dominio propio, a la templanza, ¿no? Seamos prudentes ¿para qué? Para administrar, seamos prudentes para hablar, seamos prudentes para edificar, seamos prudentes para escuchar. No nos expongamos a peligros innecesarios, peleemos las buenas batallas, no persigamos enemigos que no nos corresponden. Hay gente que mantiene hay gente que vive su cristianismo, ¿sabe? Peleando ¿con quién? Con Satanás, con el diablo. Y entonces dice, no, es que el ministerio mío es atar a Satanás. Digo, pero ¿quién dijo que eso le tocaba a los cristianos? Nadie. Es más, si el mismo ángel, no me acuerdo si fue Miguel, acuerda que él dijo, no, hombre, eso no me toca a mí. Ya hay un ángel destinado para eso. ¿Me entiende? Pero hay gente que vive todo su cristianismo, ¿qué? Persiguiendo al diablo, al diablo. Persígase usted mismo primero, es lo primero que tiene que hacer. Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Entonces, siempre busquemos sabiduría, siempre busquemos eso, pero siempre mantengamos una conducta, ¿qué? Íntegra, honesta como tal, ¿no? Esa es la idea, para eso es que el Señor nos ha mandado, ¿no? Para que nosotros a donde vayamos, en medio de lobos, en medio de oscuridad, en lo que sea, podamos siempre alumbrar, ¿no?
Seamos esa luz que alumbra. Amén, hermanos. Porque dijo el Señor que nosotros somos ¿qué? La luz de Cristo, la luz del mundo. ¿Qué necesitamos nosotros? Una pregunta que ustedes sí la tienen que saber así, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para que nos alumbre la luz de Cristo? Ahora, obviamente cualquiera dirá, nacer de nuevo. Sí, sí, está bien, pero un versículo bíblico. ¿Qué necesitamos nosotros para que nos alumbre la luz de Cristo? ¿Ah? Despertarnos, ¿cierto? ¿Pero despertarnos de dónde? Porque dice, despiértate tú que duermes. ¿Y qué más? Y levántate de los muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Para qué? Para que te alumbre la luz de Cristo. Si no, no. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces hay que despertar de los muertos, levantarnos de ahí, como dice Efesios 5:14. Ahora, ya para cerrar ahí mismo en Mateo donde estábamos, hermanos, nada más para que usted vea cómo aplica esto de la prudencia de la serpiente y de la sencillez de las palomas, porque si hay algo que caracteriza también a las palomas, es que cuando ve algo que está aquí, ¿qué hace una paloma? Si se le acerca ahí y usted medio se mueve, ¿qué hace ella? Se va, ¿cierto que sí? Se va, como quien dice, yo no me voy a buscar una bronca aquí. Si este que dijo que me iba a dar un maíz no me lo quiere dar, me voy para otro lado porque quien me dé maíz, ¿qué pasa? Sobran, ¿cierto? Diría la paloma, si hablara una parábola. Entonces, en Mateo 10, cuando el Señor mandó a los discípulos y le dijo, vayan de dos en dos y entonces les doy autoridad para que hagan esto y para que hagan lo otro, ¿cierto? Entonces, Él les dijo ahí en Mateo 10:9, ya para cerrar, Mateo 10:9, Mateo 10:5, dijo, a estos dos envió Jesús y les dijo, les dio instrucciones, ¿cierto que sí? Por camino de gentiles no vayáis. Es decir, ¿qué vemos ahí? Cuando le dice, vean, no se metan por esos caminos peligrosos. Si yo le digo a ustedes, si van a ir a tal lado, no se metan por esa calle, que esa calle es peligrosa. ¿Qué les estoy diciendo? Que sean ¿qué? Prudentes, ¿cierto? Entonces dice, por camino de gentiles no vayáis. Prudencia. Y en ciudades samaritanas no entréis. Prudencia. Sino que antes ir a las casas perdidas de Israel. Prudencia. Yendo y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Todo eso. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado. No carguen cosas que no necesitan. Prudencia. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Cuando Él le dice, vea, cuando lleguen a alguna ciudad, averigüen quiénes son buenas personas y quédense ahí. ¿Qué les está diciendo? Que sean ¿qué? Prudentes, prudentes. Amén. Sean prudentes, no se metan en cualquier lado. Averigüen bien y hospédense en casas respetables, dignas. ¿Cierto que sí? Después les dice, mas en cualquier lugar donde no entréis, sino Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Amén. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá contra ella. Dice, y si alguno no recibiere, si oyere vuestras palabras, ¿qué cosa? Salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué le está diciendo ahí? Vea, ustedes sean prudentes, busquen ahí y prediquen la palabra con prudencia. Pero si no los quieren recibir, ¿qué cosa? Como buena paloma, váyanse de ahí. Sean sencillos, tranquilos. ¿Ustedes no quieren? No hay problema. No es a mí el que están rechazando. Es al que me envió. Salgan de ahí. Váyanse para otro lado. Sacudan el polvo de sus pies. Prudencia y ¿qué? Sencillez. No reciba el agravio, no reciba el insulto, ¿no? Amén, hermanos. Prudencia y sencillez. Es un arte, porque no cualquiera lo puede hacer en un sistema o en un mundo en el que predomina ¿qué cosa? El orgullo, el egocentrismo, el engaño, la mentira. Y por el contrario, en muchos que se dicen ser cristianos, lo que menos hay sencillez y lo que hay que es ese ánimo de sobresalir y de imponerse y de estar ganando batallas que uno no debería pelear. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la linda oportunidad que hemos tenido de hacer este recorrido por un tema que a lo mejor lo hemos leído mucho, ¿no? Hay que ser prudentes, tal vez sabemos que sí,
pero tal vez no hemos dimensionado la importancia que el Señor le da a la prudencia que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Hay que ser sencillos, hay que ser pulcros, puros, sin mala intención, sin recibir el agravio, sin guardar en nosotros ninguna raíz de amargura, nada de eso, ¿no? Ser perdonadores, ¿no? Usted pone una paloma, usted la espanta, al rato está ahí otra vez, ¿no? O sea, porque en esa línea en que el Señor decía que hay que ser como niños, ¿no? En esa línea, en la pureza, en no guardar sentimientos que realmente contaminen, ¿no? Pero bueno, gracias te damos, Señor, por esa linda oportunidad. Si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar o ahí en el video, que usted hoy dije, no, pastor, ni con la prudencia de la serpiente, ni la sencillez de la paloma, ni menos con la oveja. Como que el lobo fue que acomodó más ahí, porque siempre soy una persona que está en ese ambiente, ¿no? De lastimar y de engañar y sacar provecho y de manipular. Siempre estoy ahí, Señor, como un lobo rapaz, tratando de despojar a alguien de lo que tiene. Y no necesariamente estamos hablando de plata, sino de sueños, de anhelos, de tantas cosas, ¿no? Si hubiera alguna persona hoy aquí o ahí en el video, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy he meditado profundamente sobre mi condición y mi papel en estos 4 animales que tú has puesto ahí. Creo que he sido más lobo que cualquier otra cosa, Señor, pero no más, Señor. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu puede venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy, por medio de tu palabra, yo tenga las herramientas suficientes para, no solamente para conocerte, Señor, sino que yo me pueda mover en este ambiente hostil que sé que tú ya sabes que vamos a atravesar, Señor. Poder dominar las herramientas que tú nos has dado, Señor. Poder lidiar esta buena batalla, Señor, y poder llegar al final a la meta de poder verme contigo cara a cara, que es lo que yo anhelo, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle como siempre, ¿no? Usted ya a lo mejor empezó aquí como un lobo, hizo la oración y estás pasando al reino de Dios, candidato a ser una oveja de Él. Y digo candidato porque todavía tienes, aunque haya sido trasladado acá, todavía tienes mentalidad de lobo, ¿no? Tienes que empezar a despojarte de aquello, Efesios 4:23, a renovar tu manera de pensar y a que adquieras una verdadera condición de oveja. Recuerda que la mejor estrategia de defensa de una oveja, ¿cuál es? Tener un buen pastor que la guíe. ¿Y qué mejor pastor que demos nosotros que el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo? Amén, hermanos. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana aquí en el salón principal. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, 88422408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos colaborar. Hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM, 8 de la noche, programa Sinceridad. Usted se puede meter en la radio normal, 105.9, o se puede meter en urbano106.com, radio en vivo, y ahí puede interactuar con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.